Contemos historias tristes. Soy egresado de Derecho. Trabajo en la Defensoría Penal Pública, y si alguien me preguntara cómo es mi vida ahora mismo, diría que es una mezcla constante entre presión, cansancio y silencio. Mis días empiezan temprano revisando carpetas, leyendo declaraciones, viendo historias que nadie debería escuchar todos los días. Personas que lo perdieron todo, errores que arruinaron vidas, familias rotas, y en medio de todo eso, yo, tratando de hacer bien mi trabajo, tratando de no equivocarme, tratando de no cargar con todo eso al llegar a casa. Pero lo cierto es que sí lo hago. Porque después de la pega no hay descanso. Me siento frente a mis apuntes a preparar el examen de grado, ese que define todo, ese que no puedes fallar. Y así, día tras día, me fui convirtiendo en alguien que solo funcionaba. No vivía, funcionaba. Y en medio de todo eso estaba ella. Mi polola. La persona que en algún momento fue mi lugar seguro. Pero amar no siempre fue fácil para mí. Tengo Asperger, y eso significa que muchas cosas que para otros son naturales, para mí no lo son. Las indirectas, los gestos, los detalles, todo eso tuve que aprenderlo. Recuerdo que al inicio ella tenía paciencia, me explicaba, me decía cómo le gustaban las cosas, que esperaba, que la hacía sentir querida, y yo lo intentaba, de verdad lo intentaba. Pero mientras más avanzaba mi carrera y más responsabilidades tenía, más me perdía en mi propio mundo. No era que no la quisiera, era que no sabía cómo demostrarlo de la forma en que ella lo necesitaba. Y entonces llegó ese día, 15 de septiembre. Mientras todo el mundo celebraba, yo recibí un mensaje: tenemos que hablar. Es increíble cómo una frase puede cambiarte el cuerpo. Sentí un vacío inmediato, una presión en el pecho. Ella se fue a pasar las fiestas a la Huayca y yo me quedé solo, pensando cada minuto, cada hora, imaginando escenarios, todos malos. No disfruté nada, no descansé, solo esperé. Cuando terminaron las fiestas le pregunté si nos veríamos. Me dijo que estaba enferma del estómago, y aunque algo dentro de mí ya sabía lo que venía, quise creerle. Así que me fui a casa, a estudiar, a intentar distraerme. 2 días después, ni siquiera fue en persona. Un mensaje de WhatsApp. Frío, directo, final. Quería terminar. Dijo que se había aburrido de mi falta de tiempo, de que no fuera detallista, de que no supiera cómo tratar a una mujer en una relación. Leí ese mensaje muchas veces, intentando encontrar otra interpretación, pero no la había. Y lo peor es que entendí, porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero también sabía algo más: yo había cambiado. Había aprendido, lento, sí, pero lo estaba haciendo. Estaba empezando a entenderla mejor, a quererla mejor, pero no fue suficiente. No llegué a tiempo. Y hay algo muy duro en eso: no es solo perder a alguien, es perderla justo cuando por fin estabas listo para amarla como merecía. Han pasado días, semanas, y sigo en lo mismo: trabajo, estudio, silencio. Pero ahora todo pesa más, porque ya no está. Y aunque mi vida sigue, hay una parte de mí que se quedó atrapada en ese mensaje. Aún la amo, y no sé si eso es lo peor o lo único que me queda. Una vida entera resistiendo. Mi abuela nació en los años 20, y si uno escucha de dónde venía, pensaría que su vida iba a ser buena, pero fue todo lo contrario. Su madre murió al darla a luz, así que desde el primer día la vida le quitó algo. Su padre, un marino mercante de familia importante, no sabía cómo criarla, así que la dejó con su hermana en Providencia. Ahí creció, con techo, con educación, con normas, pero sin cariño. Le enseñaron modales, le enseñaron a limpiar joyas y platería, a mantener todo impecable, pero nunca le enseñaron a sentirse querida. A inicios de los años 40 su padre murió en Sri Lanka, y con eso se cerró otra puerta. Cuando cumplió 18 años no le preguntaron qué quería hacer con su vida, le dijeron que tenía que casarse con un diputado, un hombre con apellido importante, como si eso fuera suficiente. Pero ella dijo que no, y ese no le costó todo. La echaron sin dinero, sin casa, sin familia. Ahí empezó su verdadera vida, la difícil.
conoció a mi abuelo, se casaron y vivieron en un cité, donde el espacio era mínimo y la pobreza se sentía en cada rincón. El hambre no era ocasional, era constante. A veces comían, a veces no. Tuvo su primer hijo, y por un momento todo parecía tener sentido, pero el niño murió a los 2 años. No tenían dinero ni siquiera para un funeral digno, así que lo enterraron en un cajón de manzanas. Esa imagen la persiguió toda su vida. Después vinieron gemelos, y ambos murieron antes del año. 2 pérdidas más, demasiado seguidas, demasiado dolor. Aún así siguió, porque no le quedaba otra opción. Luego nacieron sus hijas, y por ellas resistió. Dejó de trabajar para cuidarlas, y mi abuelo, buscando nuevas oportunidades, se los llevó al norte. Pero el norte era duro, seco, sin verde, y para alguien que venía de otro entorno, eso también pesa. Con el tiempo, mi abuelo empezó a perderse. Salía los viernes y volvía hasta el lunes. Ella se quedaba siempre, con los hijos, con la casa, con todo. Los años pasaron y su cuerpo empezó a fallar. La osteoporosis fue doblando su espalda hasta dejarla casi jorobada. Y cuando parecía que ya había sufrido suficiente, la vida volvió a golpear. El hijo que se quedó con ella no la protegió, y su pareja la maltrataba, la humillaba, le gritaba, incluso llegó a golpearla. Su propio hijo mayor cayó en las drogas y le robaba lo poco que tenía. Imagínate eso, después de una vida entera resistiendo, terminar rodeada de dolor otra vez, pero ahora sin fuerzas. Murió en su cama, por una CV, después de toda una vida de lucha. Y a veces pienso en eso, en cómo hay personas que lo dan todo, que aguantan todo, que sobreviven a cosas que destruirían a cualquiera, y aún así la vida nunca les da treguas. El día que entendí que ya no estaba. Cuando me cayó el 20 de que mi ex se había ido no fue en el momento en que leí su mensaje, fue antes, fue un viernes por la mañana. Desperté como cualquier otro día, medio dormido, pensando en la rutina, en el trabajo, en lo de siempre. Me levanté, me empecé a preparar, todo en automático, pero había algo raro, algo que no supe identificar al inicio, solo se sentía distinto, como cuando entras a un lugar conocido pero algo no encaja. Entonces lo noté. Los espacios. Los lugares donde estaban sus cosas estaban vacíos. Su lado ya no tenía nada, ni ropa, ni detalles, ni esas pequeñas cosas que uno deja sin pensar y que terminan formando parte del paisaje diario. Todo eso ya no estaba. Sentí algo extraño en el pecho, pero no me detuve. Agarré el celular, vi WhatsApp y ahí estaba, un mensaje largo, demasiado largo. Pero ya iba tarde al trabajo, así que lo dejé para después, pensé lo leo más tarde, con calma, como si fuera cualquier cosa, como si no fuera importante, como si no fuera a cambiarlo todo. Ese día estuvo pesado, mucho trabajo, pendientes, presión, y yo me enfoqué en eso, me obligué a enfocarme, porque en el fondo sabía que ese mensaje no era algo simple. Hasta que encontré un momento, me senté y lo leí. Había renunciado a su trabajo, se regresaba con sus papás a otra ciudad, a 4 horas de la mía, así, sin más. No era una pelea, no era una pausa, no era un vamos a ver qué pasa, era una decisión tomada. Ese fin de semana yo tenía mucho trabajo, de esos donde casi no duermes y el tiempo se te va sin darte cuenta, y tal vez fue lo mejor o lo peor, porque no tuve tiempo de procesarlo, solo avanzaba, solo cumplía, pero por dentro algo ya no estaba bien. Estaba molesto, molesto por la forma en que lo hizo, por no decírmelo de frente, por simplemente desaparecer de esa manera. Intercambiamos mensajes, ella incluso se ofreció a ayudarme, a acercarme mis cosas al trabajo, a hacer más fácil el cambio, pero me negué. No quería ayuda, no de esa forma, no así, porque en el fondo no quería aceptar lo que estaba pasando. Estaba triste, estaba molesto, y aunque suene absurdo todavía tenía esperanza, pensaba que tal vez se podía arreglar, que tal vez era un impulso, que tal vez si hablábamos bien todo volvería a ser como antes, pero no, su decisión ya estaba tomada. Una vez leí algo que no se me olvida, cuando una mujer se va, ya hizo el duelo estando contigo, y eso me retumbaba en la cabeza una y otra vez, porque mientras yo estaba empezando a entender lo que pasaba, ella ya lo había aceptado, ya lo había procesado,
ya se había ido desde antes. Le pedí explicaciones, o al menos lo intenté, pero entendí algo muy rápido, no había respuesta que me fuera a dejar tranquilo, porque no era una duda, era una pérdida. Llegó el lunes y ahí fue cuando realmente lo sentí, ya no estaba, ya no hubo un corre, corre que se nos hace tarde, ya no hubo un ya comiste, ya no hubo un ya casi salgo, ¿tú cómo vas? Ese silencio pesaba más que cualquier discusión. Y lo raro es que no lloré, no en ese momento, solo había una pregunta en mi cabeza repitiéndose sin parar, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento dejó de querer quedarse? ¿En qué momento todo lo que teníamos dejó de ser suficiente? Los días siguieron, pero ya no eran iguales, nada lo era, la rutina dejó de tener sentido, el trabajo solo era trabajo, la casa ya no se sentía como casa. Cada lugar tenía algo de ella, un recuerdo, un momento, una costumbre, era como si todo estuviera lleno de su ausencia, como si en cualquier momento fuera a abrir la puerta y entrar como siempre. No insistí, seguimos hablando, pero nunca pregunté, nunca quise hacerlo, porque en el fondo sabía que no iba a cambiar nada, solo la escuchaba, la aconsejaba, le respondía, y a veces ella me decía que se sentía mal por no estar conmigo. Y eso dolía de una forma distinta, porque no era enojo, no era culpa, era simplemente que ya no estaba. Yo sí estaba roto, pero no lo decía, no lo mostraba, solo seguía. Han pasado 2 años, 2 meses y 22 días, y suena increíble, pero lo sigo contando, no todos los días, pero a veces, cuando algo me la recuerda. Y si hoy, después de todo este tiempo, me llegara un solo mensaje suyo, un hola, solo eso, creo que dejaría todo por ir a donde ella, pero también sé algo, eso no va a pasar.